buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Larraón del Río, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Administración de Empresas. En esta oportunidad voy a hacer dos entrevistas. Una se la voy a hacer aquí a la profesora Maritza Villota y aquí está el consentimiento informado. Son 5 preguntas, vamos a empezar. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Bueno, frente a la pregunta que me acabas de hacer, Luisa, hay que tener en cuenta que hay una relación profunda entre los tres términos, principalmente porque si hablamos de nación, estamos haciendo referencia a ese vínculo de unidad que existe en una gran comunidad. Una nación es la comunidad más grande del mundo. Entonces, hablar de vínculo de unidad hace referencia a que hay un mismo grupo de costumbres, de tradiciones, hay una misma raza, una misma forma religiosa, una misma historia. Entonces todos estos rasgos hacen parte de lo que es una nación. Hablamos también de que esa nación no tiene fronteras geográficas. El hecho de que vivamos aquí en Colombia, no solo los que estamos dentro del espacio geográfico colombiano hacemos parte de la nación colombiana. Pueden haber colombianos en diferentes partes del mundo y desde donde sea que se encuentren, ellos tratan de salvaguardar sus costumbres. Entonces ellos, aunque no estén dentro de este territorio, hacen parte de la nación colombiana. Por otro lado, pues está el Estado, que hace referencia a esa forma de organización política, administrativa y territorial en el que se establece esa nación. Entonces tiene una relación profunda porque para que haya un Estado obviamente debe estar la existencia de una nación, puesto que ese Estado es el que tiene la principal función de establecer unas normas, unas leyes que garanticen el bienestar general de la nación. Por su parte, el gobierno viene a ser el principal actor de ese Estado, porque nos estamos refiriendo a esas personas que desempeñan los cargos públicos cuyo principal tarea es garantizar los derechos y deberes del ciudadano. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política y democracia son un complemento, porque participar políticamente es compartir la toma de decisiones que nos van a afectar a toda la comunidad. Y democracia, para que haya democracia es necesaria la existencia de la participación política. Entonces, cuando ejercemos nuestro derecho al voto o nuestro derecho a elegir, estamos haciendo democracia, que es la soberanía del pueblo. Okay. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política en su esencia hace referencia a esa organización que se le da a las sociedades a través de unas leyes que garanticen la autorregulación de la convivencia. Cuando hablamos entonces de política y político, hablar de política es algo más general, algo que nos concierne a todos. Entonces cuando interactuamos, cuando tomamos decisiones, cuando establecemos consensos, disensos, de manera de que la convivencia sea más amena, más apacible, más pacífica, estamos haciendo política. Y lo político es algo ya más propio. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestros derechos políticos, nuestro derecho al voto, nuestro derecho a elegir, nuestro derecho a la libre expresión. Entonces, eso ya es algo político, algo propio que me compete como ciudadano. ¿Qué elementos componen la cultura política? Uno de los principales elementos de la cultura política siempre debe ser la responsabilidad social. Porque cuando hablamos de política, estamos refiriéndonos a una toma de decisiones que deben garantizar el bienestar general, más no el particular. Entonces esto quiere decir que cuando vayamos a establecer un conjunto de acuerdos o vayamos a programar un conjunto de acciones, estas deben haberse analizado desde un punto de vista responsable. Es decir, que tengamos en cuenta que esas consecuencias, que esos resultados beneficien a todos, no perjudiquen a ningún grupo en especial. La última, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Como ciudadanos debemos tener bien en claro un principio de la ciudadanía, que es el reconocimiento de que todos somos iguales ante la ley. Ese es el principal elemento, o sea, el conocimiento de que somos sujetos activos en derechos y como tanto tenemos una responsabilidad
en cada lugar donde interactuamos desde nuestro entorno inmediato, hacer cumplir esos derechos y esos deberes. Es nuestra principal tarea como ciudadanos. He llegado al final, profe, muchas gracias. Esta es la segunda entrevista, se la voy a hacer al docente Ricardo Enríquez y este es el consentimiento informado. Vamos a empezar. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Básicamente podemos decir que el Estado es la organización que tenemos. Está el Poder Judicial, la rama legislativa, todo el Ejecutivo, los órganos de control y demás. ¿Qué pasa con esto? Cuando integramos a las personas, a los habitantes del territorio, se nos convierte en una nación. ¿Sí? Y esta nación, cuando elige sus gobernantes para que creen leyes o alguna situación de beneficio general, ya se considera como gobierno. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política la hacemos todos, los ciudadanos, generalmente efectivamente desde los 18 años en adelante, cuando podemos ejercer nuestro derecho al voto y tenemos así nuestros representantes. Cuando tenemos estos derechos y los ejecutamos y los realizamos de una forma correcta, elegimos nuestros propios gobernantes, eso se conoce como democracia. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es algo inherente, es propio de nosotros los seres humanos. Es un hecho que nos hace una organización, nos conforma una organización a nosotros como grupos de personas y la diferencia entre política y político es, lo veo desde mi punto de vista, alguien que toma una voz líder para realizar acciones que vayan en buen desarrollo de las situaciones de una nación y que esté velando por el bienestar de todos, con la aceptación de todos mediante el voto. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política, desde mi perspectiva, creo que es ejercer nuestros derechos como ciudadanos, sea estar registrados ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ejercer el derecho al voto, tomar acciones de participación ciudadana, la veeduría de proyectos y demás. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Ciudadano, para ser ciudadano en nuestro estado tenemos que ser mayores de 18 años, que es lo que nos garantiza ciertos derechos. Además, pues es claro que todos los menores de 18 años tienen sus derechos amparados ante la ley y esa es la cuestión del tema que estamos hablando. Ok, muchas gracias, profesor.